Hola, hoy vamos a hablar acerca de los mapas. Este material es importante para que recuerdes cómo hacer tu taller. Definimos un mapa como la representación gráfica en dos dimensiones de una realidad tridimensional. Es importante recordar que debe haber una relación asociada a la gráfica y a la métrica de esa realidad, para que entonces haya una correlación con respecto a nuestro aspecto de presentación. Lo primero que debemos recordar es que los mapas siempre van a estar dándonos referencias con respecto al norte geográfico. Pero el norte geográfico no coincide en la Tierra con el norte magnético. Cuando yo uso una brújula, la brújula tiene una ligera desviación hacia un norte que está siendo indicado por lo que es el magnetismo terrestre, o sea, sus campos de fuerzas eléctricas. La Tierra, como un gran electroimán, me va a dar orientaciones a la brújula, pero no coinciden con la realidad de la geografía. A eso denominamos nosotros la desviación magnética o declinación magnética. Si observas con detalle en el gráfico, vas a darte cuenta que, por ejemplo, hay puntos diferentes para cada año en concreto. Desde 1904 hasta el año 2007 ha ido variando la posición de ese norte magnético. En Venezuela, el Instituto Geofísico Venezolano Simón Bolívar, conocido también como Cartografía Nacional, siempre nos va a dar en sus mapas la relación de la declinación magnética para el año en que se hizo el mapa. En el ejemplo que te estoy mostrando, encontramos que la declinación magnética para el año 1977 era de 10 grados 19 minutos al oeste y que cada año se incrementaba hacia el oeste, por eso tiene el signo más, en 8,5 minutos. Para poder entonces determinar cuál será la desviación magnética en el año 2016, debo simplemente relacionar cuántos años han transcurrido desde 1977 hasta 2016. Son 39 años que multiplicado por la desviación anual me van a dar 331,5 minutos. Si eso lo llevo a grados, minutos y segundos, me va a dar 5 grados 31,5 minutos. 5 grados 31,5 minutos más la desviación magnética que tenía en el año 1977 me va a dar entonces 16,50,5 minutos, aproximadamente 17 grados. Esa es la desviación magnética de ese mapa en función del año en que estoy trabajando, 2016. La orientación en el pasado se manejaba fundamentalmente por lo que los marineros llamaban la rosa de los vientos. Era un simbolismo que me permitía determinar posiciones de la Tierra para las orientaciones terrestres, norte, sur, este, oeste, o complicándolos un poquito, noreste, sureste, etc. Los marineros necesitaban más detalles y entraban entonces en una rosa de los vientos un poco más complicada. Y no solamente trabajaban con el norte, noreste y el este, sino que colocaban entonces espacios entre el norte y el noreste. Por ejemplo, nor-noreste. Esos valores son numéricos, pero ellos les ponían nombre, como Pedregal, como Trementina, etc. Esos nombres realmente complicados les servían a ellos en la navegación, pero realmente eran muy enredados. En la actualidad, hablamos del rumbo con un número simplemente. Vemos la brújula y nos dice a qué orientación nos estamos refiriendo, que puede ser 360 grados, si vamos hacia el este franco 90 grados, si vamos hacia el sur franco 180 grados, pero podríamos ir a una zona intermedia como 45 grados o 48 grados y la brújula nos da esos valores. En la actualidad, en un mapa podemos hacer el cálculo del rumbo para poderle dar a cualquier persona que nos ayude a llegar desde un punto A hasta un punto B. En el caso específico que estoy manejando en este ejemplo, vamos a ponernos en el inicio de la quebrada Tiritiano. En ese punto voy a trazar una paralela al meridiano más cercano que tengo. La paralela está marcada con la letra A y está en una línea naranja, y el meridiano está marcado con la letra B en una línea negra. Son paralelos ambas líneas. Luego trazamos una línea punteada desde el lugar donde vamos a salir al lugar donde pensamos llegar. El nacimiento de la quebrada
hasta el final de la desembocadura de la quebrada en un río determinado. Esa es la línea punteada que estás observando. Me coloco entonces en el punto en donde se inicia todo el proceso, o sea, donde está el nacimiento de la quebrada, y coloco allí un transportador y mido los grados en sentido de las agujas del reloj desde la línea A hasta la línea punteada. Eso me da en este momento una relación de 320 grados. Pero ese es el rumbo ideal, el rumbo geográfico sin considerar la desviación magnética. Pero como sé que la desviación magnética es de 17 grados y es hacia el oeste, le resto entonces 320 grados menos 17 grados y me da 303 grados. Esa es la verdadera desviación magnética para el año en que se hizo la expedición, que fue en el año 2016. Ojo bien, tengan cuidado, ¿de acuerdo? Deben recordar que en función del año que están viviendo, en este caso el año 2020, deberán hacer cálculos diferentes. Estoy poniendo el ejemplo para un año hipotético, pero ustedes deberán trabajar con el año real. Otro dato que me da el mapa se refiere a la escala. En Venezuela, la cartografía nacional siempre me va a dar mapas fundamentalmente en una escala de 1 en 100.000. Eso significa que una unidad en el mapa corresponde a 100.000 unidades en la realidad. O lo que es lo mismo, un centímetro en el mapa corresponde a 100.000 centímetros en la realidad. Si hacen la relación, un centímetro en el mapa va a corresponder a 1 kilómetro en la realidad. Las escalas pueden ser grandes y en ese caso el número va a ser muy pequeño, de 1 a 10.000 o de 1 a 50.000, y eso se usa para pueblos o ciudades. Puede ser mediana, que va a estar entonces entre 1 en 50.000 y 1 en 500.000, que se usa para mapas de países que no sean muy grandes. O puede ser una escala pequeña, que deberá ser por encima de 1 en 500.000 hasta 1 en 50 millones para países o los continentes o mapamundis. Entonces, mientras más grande sea el número, más pequeña es la escala. Mientras más pequeño sea el número, más grande es la escala. Son inversamente proporcionales en este caso. Pero siempre se van a dar esa referencia. Y en el caso específico que nos atañe a nosotros, la escala que vamos a utilizar será 1 en 100.000. Eso también me permite llegar a otro dato, las curvas de nivel. Necesitamos determinar altura en un plano y eso no es fácil de hacer. Entonces unimos los puntos que tienen la misma altura con una cosa que denominamos la curva de nivel. En el caso específico del mapa que vas a utilizar, vas a tener intervalos de 40 metros con una línea gruesa y vas a tener una línea mucho más delgada que corresponden a 20 metros. Entonces las líneas suplementarias son de 20 metros. Para los efectos de este ejemplo, vamos a utilizar nuevamente el nacimiento de la quebrada Tiriamo. Si observas, ella está por encima de la línea de 800 metros y hay 1, 2 y 3 líneas delgadas. Cada una de ellas me va a corresponder entonces a 40 metros, ¿de acuerdo? Porque recuerda que eran los espacios iban a ir creciendo de 20 en 20. Por lo tanto, al yo hacer la relación de 800 menos 600, me da 200 metros de diferencia. Esos 200 divididos entre la cantidad de espacios que tengo, que son 5, me da 40 metros. Cada línea delgada corresponde a 40 metros. Por lo tanto, si observamos que tenemos nuestro punto grueso de 800 metros y hay 3 líneas que valen 40 metros, eso me da que el nacimiento de la quebrada Tiriamo corresponde a un punto en la elevación de metros sobre el nivel del mar de 920 metros sobre el nivel del mar. Y el punto más bajo, si lo hacemos también para la parte inferior, vamos a ver que está por debajo de 600 menos 40, que es una línea solamente la que podemos encontrar. Así que el punto más bajo de altura de la quebrada va a ser de 560 metros. Ahora bien, falta algo importante acá. Si yo me coloco en el punto de nacimiento y mido con una regla el punto donde termina la quebrada, en una línea recta perfecta, voy a darme cuenta de que hay una distancia que puedo medir con la regla. Vamos a considerar que sean 12 centímetros. Como hemos dicho que la escala es 1 en 100.000,
entonces va a significar que la distancia que hay desde el punto de inicio al punto final es de 12 centímetros en el mapa, pero como cada centímetro en el mapa corresponde a 1 kilómetro en la realidad, será entonces que la distancia real serán 12 kilómetros. Así es que he medido distancias y he medido altura utilizando el mapa. Otra cosa que puedo hacer con el mapa es determinar la latitud y la longitud. Debes recordar que la latitud es la distancia en grados que hay desde el centro de la Tierra hacia el Ecuador o hacia un paralelo al Ecuador, que puede ser en el norte o puede ser en el sur. Como lo mido en grados, estoy determinando entonces cuántos grados hay del centro de la Tierra, trazando entonces una línea paralela hacia el Ecuador, y mido el ángulo que va para el próximo paralelo que tengo por encima del Ecuador. En ese caso estoy hablando de un lugar en cualquier punto del planeta que está a, por ejemplo, 40 grados latitud norte, pero podría ser también 40 grados latitud sur. ¿Por qué? Porque yo puedo ir o bien hacia el norte o bien hacia el sur, y lo que voy a medir van a ser máximo 90 grados. Si estoy en el polo norte, será entonces latitud 90 grados norte. Si estoy en el polo sur, será latitud 90 grados sur. Con la longitud la cosa es mucho más sencilla. Simplemente ubico un meridiano que me identifique como el meridiano cero. Por conveniencias internacionales hemos decidido que el meridiano de Greenwich es el meridiano cero. Y luego, cada ángulo que se mide desde el centro de la Tierra, te recuerdo, coloca un transportador en el polo norte y traza los meridianos hacia el polo sur. Y vas a medir los grados correspondientes en cada caso. Así que tendremos el meridiano 0, Greenwich, porque pasa por Londres, el meridiano 1 a 1 grado de distancia, el meridiano 2, 3, 4, hasta llegar a los 360 grados, y regresamos de nuevo al meridiano de Greenwich. El punto donde se encuentra la latitud con la longitud es un punto único en el planeta Tierra y me permite ubicar con especificidad la latitud y la longitud de ese lugar. Te lo muestro en este ejemplo. Me ubico en el mapa en donde yo observo a la ciudad o el pueblo de San Casimiro en el estado de Aragua, y estoy viendo la iglesia de San Casimiro. Tengo entonces en el marco derecho un número que dice 10 grados 0 minutos norte, y debajo de él observo uno que me dice 67 grados 0 minutos. Ahí estoy haciendo referencia a el meridiano, ¿de acuerdo? Así es que ese punto en concreto donde se inicia la esquina del mapa tiene como punto de latitud y longitud 10 grados 0 minutos norte, 67 grados 0 minutos, en este caso hacia el oeste. Pero quiero saber cuál es la latitud y la longitud de la iglesia de San Casimiro. Trazo entonces un paralelo al paralelo principal, o sea, al eje de las X, y trazo entonces otra línea paralela al meridiano más cercano que me encuentro, que es la línea negra que me encuentra por encima de la letra A de San Casimiro. Una vez que hago eso, encuentro esos puntos se me encuentran en una cruz justo encima de la iglesia. Ahora bien, si yo trabajo con números grandes, voy a observar entonces que la iglesia se encuentra a 10 grados 0 minutos norte y en una longitud de 67 grados 0 minutos hacia el oeste. Sin embargo, puedo ir a más detalles y puedo calcular los segundos. Y para hacer ese cálculo deberé medir el segmento que observo en el marco derecho. Si te das cuenta, tienes dos segmentos bien definidos. Uno sin espacios intermedios, que se ve blanco, y uno con una línea en el interior, que se ve más oscuro. Los segmentos miden exactamente lo mismo, pero cada segmento corresponde a 1 minuto. Así es que si yo mido con una regla el segmento desde el origen, donde está 0, hasta la parte superior, donde está ese número raro de 11,08, voy a ver que eso me corresponde a 24 milímetros. ¿De acuerdo? Estoy diciendo entonces, y hago mi regla de 3, que si 26 milímetros quise decir, me equivoqué.
Si ves entonces el cálculo que estoy haciendo en el recuadro negro, para calcular la longitud, la latitud, tengo que 8 milímetros equivalen a X, o sea, mi distancia que hay de 0 hasta donde se encuentra mi paralela es de 8 milímetros. Y sé que 26 milímetros equivalen a un minuto, que es lo mismo que decir 60 segundos. Por lo tanto, puedo hacer mi regla de 3. Multiplico 8 por 60 y lo divido entre 26, que sería el tamaño completo del segmento blanco, y eso me da 18,46 segundos. Así es que puedo decir que la latitud corresponde a 10 grados, 0 minutos, 18,46 segundos norte. Hago lo mismo para la longitud, pero en este caso el segmento que se ve oscuro porque tiene una línea negra atravesándolo va a corresponder a 24 centímetros. Eso va a decirme entonces que son 24 milímetros por 60 entre 26, que es el valor completo de todo el segmento, y me da 55,38 segundos. Así es que la longitud será 67 grados, 0 minutos, 55,38 segundos. Y de esa manera puedo calcular cualquier punto en el mapa, utilizando simplemente líneas que se entrecrucen y la referencia que tengo en el borde tanto del lado izquierdo como del eje de las X, que siempre me dará información acerca de la latitud y la longitud. Los números que observas allí de 11,08 y de 7,16 son números que se utilizan para colocar las líneas que me permiten identificar los paralelos y los meridianos. Pero no lo vamos a utilizar en este sistema que estamos usando nosotros en este momento. Simplemente trabajaremos con los segmentos que observas en el marco, que siempre van a ser alternados. Un segmento blanco, un segmento negro, un segmento blanco, un segmento negro, y así en cada uno de los mapas. En resumen, los mapas me van a permitir determinar la declinación magnética, determinar el rumbo real que quiero trazar para poderme dirigir, en el supuesto caso de que me vaya a desplazar de un punto A a un punto B. También me va a permitir determinar distancias en función de la escala, la altura en metros sobre el nivel del mar y evidentemente la ubicación geográfica, o sea, la latitud y la longitud de un punto concreto dentro del mapa. En la actualidad utilizamos nosotros materiales mucho más sencillos, puesto que Google nos ha permitido a nosotros tener mapas que basta con que te muevas en la computadora para poder definir la latitud, la longitud y la altura. Pero no siempre tendrás a la mano esos instrumentos, porque los satélites podrán entonces estar tapados por la capa de nubes, pero un mapa siempre podrá ser algo útil para ti si lo sabes utilizar. Y esa es la intención de esta actividad. Nos vemos.